Bueno, tomó la piel, la cortó por la parte de atrás y simplemente la despegó de la cara. La piel, el cabello y todo lo demás quedó en la máscara. Durante casi 70 años, nadie se atrevió a hablar de lo que sucedió dentro de la granja de Ed Gein. Pero ahora, uno de los últimos testigos supervivientes ha roto finalmente el silencio y ha revelado lo que vio aquel día, el horror que marcó para siempre a un pueblo, y la verdad que se esconde tras el carnicero de Plainfield. Entremos en materia. El niño que quería demasiado a su madre. Hay crímenes tan grotescos, tan inimaginables, que incluso décadas después, la gente sigue susurrando los nombres que hay detrás de ellos, como si decirlos en voz alta pudiera despertar algo enterrado. Y en la pequeña localidad rural de Plainfield, Wisconsin, rodeada de interminables campos de maíz y un silencio amargo, ese nombre es Ed Gein. Durante años, los habitantes de Plainfield consideraron a Ed una persona inofensiva. Un hombre tranquilo y tímido que hacía trabajos ocasionales, ayudaba a cuidar niños y, de vez en cuando, arreglaba la cerca de algún vecino. Pero lo que no sabían era que detrás de esos ojos vacíos se escondía un hombre atormentado por el fantasma de su madre. Un hombre que acabaría difuminando la línea entre el amor, la muerte y la locura de una forma que ni siquiera las películas de terror podrían imaginar. Es la inspiración de innumerables libros y películas de terror. Ed Gein, el carnicero de Plainfield, confesó 2 asesinatos, pero su casa de los horrores insinuaba crímenes mucho más graves. Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en Plainfield, Wisconsin, y era el segundo hijo de Augusta y George Gein. Su infancia estuvo marcada por el aislamiento. Su padre, un alcohólico que cambiaba constantemente de trabajo, vivía a la sombra de Augusta, una mujer dominante y fanáticamente religiosa que predicaba que todas las mujeres, excepto ella misma, eran instrumentos del pecado. Desde el momento en que Ed pudo entender las palabras, Augusta se aseguró de que temiera todo lo que no fuera ella. El sexo era malo. Los hombres eran débiles. El mundo estaba condenado. Le decía que las mujeres eran recipientes de la tentación y que incluso el mero pensamiento del deseo era suficiente para corromper su alma. Según el psicólogo criminalista Dr. Eric Hickey, el control de Augusta moldeó la retorcida base de la mente de Ed. Era muy controladora. No le gustaban los hombres en sí. Desde luego, no le gustaba el sexo. Le enseñó la vergüenza antes incluso de que supiera lo que era la culpa. Y como explicó el Dr. Hickey, la vergüenza corroe más profundamente que la culpa. La culpa se desvanece, pero la vergüenza te devora vivo. Ed crecería creyendo que todos los impulsos eran repugnantes, que todos los pensamientos sobre una mujer que no fuera su madre eran un pecado. Pero debajo de ese miedo había confusión. Augusta había condicionado a su hijo para que se mantuviera puro, pero también lo había hecho emocionalmente dependiente de ella. Ella era la única mujer a la que se le permitía amar, y con el tiempo, ese amor se convirtió en obsesión. El mismo psicólogo sugirió que Augusta podría haber difuminado aún más los límites íntimos con su hijo. Creo que cuando analizamos el caso de Ed Gein, no podemos ignorar la gran probabilidad de que la madre tuviera relaciones sexuales con su hijo. Si eso es cierto, significa que la primera experiencia de afecto de Ed provino de la misma mujer que lo aterrorizaba. Y cuando esa persona, la única a la que amaba, finalmente murió, las consecuencias fueron monstruosas. Al crecer, Ed rara vez salía de la granja. Augusta lo había aislado a él y a su hermano mayor, Henry, del mundo. No se les permitía tener amigos, y cada vez que Ed intentaba relacionarse con alguien, Augusta intervenía, recordándole que el mundo exterior era malvado. Incluso después de que Ed llegara a la adolescencia, seguía completamente dedicado a su madre. Cuando su padre murió en 1940 de un ataque al corazón, el control de Augusta se hizo aún más fuerte. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Su hermano Henry comenzó a cuestionar la influencia de su madre. Les dijo a sus amigos que le preocupaba la obsesión de Ed por su madre. Unos años más tarde, en 1944, el cuerpo de Henry fue encontrado boca abajo en un pantano quemado cerca de la propiedad de la familia. 4 años más tarde, el hermano de Gein, Henry, moriría de forma misteriosa. También tenía moretones en la nuca. Se ha dicho que Henry estaba preocupado por la idolatría de Gein hacia su madre. Ed había llamado a la policía alegando que había perdido de vista a su hermano mientras intentaba apagar un incendio.
pero los investigadores descubrieron más tarde que Ed los había llevado directamente hasta el cuerpo de Henry, como si ya supiera exactamente dónde estaba. Aún más inquietante era que el cadáver no estaba quemado a pesar de estar rodeado de tierra carbonizada, y tenía moretones en el cuello. Hasta el día de hoy se cree que Henry Gain pudo haber sido la primera víctima de la psicosis de su hermano, asesinado no por odio, sino por celos. Un año después, en 1945, Augusta Gain murió, dejando a Ed completamente solo por primera vez en su vida. Su muerte destrozó la poca estabilidad que tenía. Los testigos dijeron que se volvió retraído, distante, apenas capaz de hablar en público. Su casa, que siempre había sido oscura y extraña, se convirtió ahora en un santuario en memoria de ella. Selló el dormitorio de Augusta como si fuera una tumba, dejándolo intacto para el resto de su vida. El polvo se acumulaba sobre su Biblia, las cortinas se pudrían en su sitio, y el aire mismo transportaba el olor de la descomposición y la devoción. Como dijo el Dr. Hickey, tenía una gran fijación por ella. Ella controlaba su vida. Incluso, después de muerta, Ed Gain le tenía miedo a su madre. En esa soledad, las fantasías de Ed comenzaron a dispararse. Se obsesionó con la muerte, leyendo revistas pulp y revistas médicas de la época nazi, llenas de fotos de cadáveres y experimentos. Fantaseaba con recrear a su madre, no metafóricamente, sino físicamente. Fue entonces cuando empezó a visitar los cementerios locales por la noche. Al principio, según él, iba allí solo para estar cerca de su madre. Pero pronto empezó a exhumar tumbas. Desenterraba a mujeres recién enterradas que le recordaban a Augusta. Les cortaba la piel y conservaba partes de sus cuerpos en frascos. En su delirio, creía que podía reconstruirla pieza a pieza. También empezó a desenterrar otras tumbas y a confeccionar un traje de piel para parecerse a su madre, o al menos parecer más femenino. No lo hacía por placer. Lo hacía para convertirse en ella. Entre 1947 y 1957, la granja de Ed Gain se transformó en algo sacado directamente de una pesadilla. La policía la llamaría más tarde el Museo de la Muerte. En su interior había pantallas de lámparas hechas con piel humana, cuencos tallados en cráneos e incluso una silla tapizada con carne humana. Había un cuenco hecho con un cráneo humano, una silla, una pantalla de lámpara y cinturones hechos con piel humana. Pero no se trataba solo de objetos, sino de todo un entorno de profanación. En su estufa, los agentes encontraron un corazón dentro de una olla. Había cajas llenas de cráneos, narices y genitales conservados. De las paredes colgaban máscaras hechas con rostros humanos, algunas aún con pelo. La casa estaba llena de recortes de periódicos sobre mujeres desaparecidas. Los vecinos habían notado que la dueña de la taberna, Mary Hogan, había desaparecido en 1954 y que la dependienta Bernice Warden había desaparecido en 1957. Ambas mujeres se parecían inquietantemente a Augusta Gain, de mediana edad, cara redonda y aspecto imponente. Cuando los investigadores finalmente llegaron a la propiedad de Ed Gain, tras la desaparición de Bernice, no estaban preparados para lo que iban a encontrar. Fue arrestado esa misma noche, cuando la policía descubrió el cuerpo decapitado de Warden, colgado boca abajo en un cobertizo, destripado como un cerdo. El cuerpo de Bernice estaba colgado boca abajo del techo de un cobertizo, destripado desde la ingle hasta el pecho. Le faltaba la cabeza. Cuando registraron el resto de la propiedad, encontraron la cara de Mary Hogan, literalmente su cara, conservada como una máscara. Más tarde, durante el interrogatorio, Gain dijo a la policía que las había matado a ambas accidentalmente. Pero su obsesión por su parecido con su madre contaba una historia diferente. Confesó que había estado creando lo que él llamaba un traje de mujer, hecho con la piel de sus víctimas, para poder meterse en su piel y volver a ser su madre. Le dijo a las autoridades que quería crear un traje de mujer para poder convertirse en su madre y meterse en su piel. El superviviente de esta historia no es una sola persona, sino toda la ciudad de Plainfield, porque durante años, todas las mujeres, todos los niños y todos los alguaciles que pisaron esa casa llevaron consigo el trauma de lo que vieron. Plainfield no era una ciudad construida para la infamia. Era una tranquila comunidad agrícola donde la gente confiaba en sus vecinos. Pero después de ese descubrimiento, la vida cambió para siempre. La población de la ciudad se desplomó. Los periodistas inundaron la ciudad. A los niños ya no se les permitía volver solos a casa. Y aquellos que habían formado parte del grupo de búsqueda, los que encontraron el cuerpo de Bernice, nunca volvieron a ser los mismos.
Algunos se negaron a hablar de ello durante décadas. Otros solo hablaban a fragmentos, con la voz quebrada, al recordar el olor a descomposición que les golpeó cuando abrieron la puerta de la granja. Incluso ahora, tantos años después, los descendientes de aquellos habitantes siguen negándose a visitar esa propiedad. Porque el recuerdo de Ed Gein no es solo una historia criminal, es una cicatriz que atraviesa generaciones. Cuando la policía lo interrogó, Ed parecía distante, casi infantil. No lloró, no gritó. Habló con calma, como si estuviera hablando de tareas domésticas. Describió cómo desenterraba cadáveres atontado y cocía la carne como si fuera un proyecto artístico. Cuando desenterrabas esas tumbas, también estabas como en una neblina, ¿no es así? Y luego, una vez, dijiste que te diste cuenta de lo que estabas haciendo y lo cubriste sin quitar la piel. Para el departamento del alguacil estaba claro. Este hombre no solo era malvado, estaba destrozado de una manera que nadie podía explicar. Tras su detención, se extendieron rumores de que Gein había practicado canibalismo y necrofilia. Según el Dr. Hickey, esos rumores podrían tener algo de verdad. Creo que Ed Gein mantuvo relaciones sexuales con el cadáver. Tenía ideas muy extrañas sobre el sexo y la sexualidad. Pero lo que más sorprendió a los psicólogos fue que no era violento por el simple hecho de serlo. No torturaba ni prolongaba el sufrimiento, mataba rápidamente. No quería que sus víctimas suplicaran, quería que estuvieran en silencio. Su objetivo no era la destrucción, sino la transformación. Quería resucitar a su madre, no en espíritu, sino en carne y hueso. Tras examinar el caso de Gein, el Dr. Hickey concluyó que Ed no era un psicópata clásico, sino algo más lamentable, más deformado por la educación que por la naturaleza. Lo llamó un sociópata impulsado por la fantasía. No entendía la empatía, no tenía relaciones normales con la gente. Las bases para que Ed Gein se convirtiera en un asesino en serie estaban bien sentadas desde el principio, ya que su madre lo avergonzaba. En otras palabras, Ed Gein no nació asesino, lo convirtieron en uno. Pero la única persona, o más bien, la única ciudad que realmente le sobrevivió, finalmente habló. Y lo que dijeron décadas más tarde reveló el horror de aquel día de una manera que nunca antes se había contado. La noche en que la ciudad de Plainfield encontró el infierno. Cuando el departamento del sheriff de Plainfield recibió la llamada el 16 de noviembre de 1957, nadie esperaba que ese día marcara el cambio definitivo de su pequeña ciudad. Comenzó como cualquier otra mañana fría en Wisconsin, tranquila, gris y silenciosa. Pero al atardecer, el nombre de Ed Gein ya no significaría manitas inofensivo, sino monstruo. La llamada provenía de Frank Warden, un conocido habitante local que era dueño de la ferretería de Plainfield junto con su madre, Bernice Warden. Bernice era el tipo de mujer que todos respetaban, firme, trabajadora y amable. Pero esa tarde, cuando Frank pasó a ver cómo estaba la tienda, algo no estaba bien. La puerta principal estaba abierta, la caja registradora estaba abierta y había un rastro de sangre que conducía hacia la parte de atrás. En el mostrador de los recibos, escrito con la letra de Bernice, estaba la última venta que había hecho, anticongelante. El nombre escrito al lado, Ed Gein. El alguacil y sus ayudantes se dirigieron inmediatamente a la aislada granja de Gein en las afueras de la ciudad. Para entonces, Ed ya estaba en casa de un vecino, cenando como si nada hubiera pasado. Pero cuando registraron su propiedad, lo que encontraron marcaría de por vida a todos los hombres que entraron en ese lugar. En una caja de zapatos había una máscara facial de mujer y para entonces el alguacil del condado de Portage ya estaba allí. Y cuando levantaron esa máscara facial, él la reconoció inmediatamente como la de Mary Hogan. El primer oficial que entró por la puerta del cobertizo de Ed se quedó paralizado donde estaba. Colgado de las vigas había el cuerpo de una mujer, desnudo y abierto por la mitad como si fuera ganado. Le faltaba la cabeza. Su cuerpo había sido destripado desde el cuello hasta la ingle y lavado. Ese cuerpo pertenecía a Bernice Warden. Cuando otro ayudante del sheriff abrió una caja de zapatos cercana, encontró lo que parecía una máscara de goma, excepto que no era de goma. Era el rostro de otra mujer desaparecida, Mary Hogan, que había desaparecido 3 años antes. Bueno, le quitó la piel, la cortó por la parte de atrás y se la despegó de la cara. La piel, el pelo y todo lo demás estaba en la máscara. Cuanto más se adentraban en la granja, más surrealista se volvía todo. La sala de estar estaba llena de huesos dispuestos como adornos. Había sillas tapizadas con piel humana, cuencos y tazas tallados en cráneos,
uñas, labios y órganos conservados en frascos. En la cocina, los agentes encontraron un corazón en una cacerola sobre la estufa. Nadie sabía de quién era. Algunos decían que pertenecía a Bernice Warden. Otros susurraban que era de la madre de Ed, desenterrada del cementerio hacía años. Afuera, los habitantes del pueblo se reunieron bajo el cielo nocturno de invierno mientras se difundía la noticia. No era solo una escena de asesinato, era algo bíblico, una revelación del mal tan incomprensible que muchos se negaban a creer que fuera cierto. Cuando detuvieron a Ed, no opuso resistencia. No lloró, no gritó, ni siquiera parecía asustado. Solo sonrió levemente, la misma sonrisa tranquila que los vecinos siempre habían visto cuando arreglaba una cerca o quitaba la nieve. Y cuando le preguntaron por qué había hecho todo eso, su respuesta lo celó hasta los huesos. Quería traer de vuelta a su madre. Dijo a las autoridades que quería crear un traje de mujer para poder convertirse en su madre y meterse en su piel. Tras el arresto de Ed, las autoridades comenzaron a reconstruir lo que realmente había sucedido en los últimos años antes de su captura. Admitió haber visitado cementerios por la noche, a veces 2 o 3 veces por semana. Le dijo a la policía que entraba en trance y deambulaba por el cementerio hasta encontrar a una mujer que le recordaba a Augusta. Luego desenterraba su cadáver, le quitaba partes del cuerpo y se las llevaba a casa. Otras veces dijo, despertaba junto a una tumba abierta sin recordar cómo había llegado allí. Cuando desenterrabas esas tumbas, también estabas como en una neblina. ¿No es así? Y luego, una vez, dijiste que te diste cuenta de lo que estabas haciendo y lo cubriste sin quitarle la piel. Describió este estado como un aturdimiento, una experiencia extracorporal en la que se sentía guiado por algo que no podía controlar. Más tarde, los psiquiatras interpretarían esto como un brote psicótico provocado por la esquizofrenia y los delirios sexuales. Todo ello derivado del abuso y la muerte de su madre. Dentro de su casa, los investigadores catalogaron docenas de objetos fabricados con restos humanos. Había leggings hechos con la piel de los muslos de mujeres, un corsé cosido con el torso de una mujer y máscaras con rímel aún visible en los labios. Lo que horrorizó a la policía no fue solo lo que encontraron, sino lo meticuloso que era todo. Cada pieza estaba curtida, limpia y ajustada como el trabajo de un sastre. No era caos, era creación. Ed Gein había construido su propio mundo de carne, donde la muerte era decoración y el recuerdo de su madre era Dios. A medida que se corrió la voz, la historia llegó a los periódicos de todo el país. Los reporteros se abalanzaron sobre Plainfield, convirtiendo la otrora olvidada ciudad en un circo mediático. Llamaron a Gein el carnicero de Plainfield, el Ghoul de Wisconsin, el verdadero psicópata. Los residentes de la ciudad, humillados y horrorizados, trataron de distanciarse de él. Mientras tanto, Ed era interrogado día y noche en la cárcel del condado. Los detectives dijeron que se mantuvo educado, incluso alegre, y que a menudo se disculpaba cuando se equivocaba en los detalles. Más tarde, un agente lo describió como un hombrecillo dócil que quería causar buena impresión. Cuando apareció ante mí por primera vez, me dio la impresión de ser un cachorro. Se quedó allí de pie con una pequeña sonrisa aduladora en el rostro. Si hubiera tenido una cola que mover, estoy seguro de que la descripción del cachorro habría sido perfecta. Pero bajo ese comportamiento afable se escondía algo profundamente perturbado. Cuando le mostraron fotos de sus víctimas, Ed no se inmutó. Cuando le preguntaron si se arrepentía de lo que había hecho, simplemente respondió, «Se parecían a mi madre». Esa frase persiguió a todos los detectives que la escucharon. En las semanas posteriores al arresto, Plainfield se convirtió en un espectáculo. Miles de personas inundaron la zona con la esperanza de ver la infame Granja Gein. Los periodistas acamparon fuera de la propiedad. Los propietarios de ferias ofrecieron comprar la camioneta de Ed para exhibirla. Finalmente sus pertenencias se subastaron. El Domingo de Ramos de 1958 se presentaron 2,000 personas, pero antes de que pudiera comenzar la venta, ocurrió lo impensable. La granja de Ed Gein se incendió. La granja donde vivía Ed Gein y donde se encontraron muchas de las espeluznantes pruebas ha sido arrasada. Se incendió una noche. Nadie sabe por qué. Algunos dijeron que fue un incendio provocado, un acto de misericordia para borrar el recuerdo de lo que se había hecho allí. Otros creyeron que era un castigo divino, la tierra limpiando su propio pecado. Por la mañana, solo quedaban cenizas, huesos esparcidos y silencio. Los lugareños se negaban a hablar del incendio. Solo decían,
Por fin se ha quemado la casa del diablo. Cuando finalmente comenzó el juicio de Ed en 1958, la sala del tribunal estaba repleta de periodistas, psicólogos y curiosos. Pero el hombre en el centro de todo permanecía sentado, quieto, en silencio, como si estuviera ajeno al caos que lo rodeaba. Se le acusó del asesinato en primer grado de Bernice Worden, pero Ed se declaró inocente por demencia y, tras una evaluación psiquiátrica, el tribunal estuvo de acuerdo. Se le declaró mentalmente incapaz de ser juzgado y se le envió al Hospital Estatal Central para Delincuentes Dementes. Durante los siguientes 10 años, Ed Gein vivió en una institución rodeado de otros hombres que habían cometido actos atroces. Sin embargo, entre ellos, Ed era descrito como dócil, leía revistas, hacía tareas domésticas y nunca causaba problemas. Algunas enfermeras incluso afirmaban que era agradable, el tipo de hombre que decía «por favor» y «gracias». Pero también decían que había algo inquietante en su cortesía, como si detrás de cada sonrisa hubiera un vacío. Cuando los médicos le preguntaban si todavía pensaba en su madre, Ed respondía «todos los días». 1974. Los psiquiatras declararon a Ed mentalmente competente para ser juzgado. Fue juzgado de nuevo por el asesinato de Bernice Worden y declarado culpable, pero una vez más, el juez dictaminó que era legalmente demente. En lugar de ir a prisión, fue trasladado al Instituto de Salud Mental Mendota en Madison, donde viviría el resto de sus días. Para entonces, Ed Gein tenía más de 60 años. Se mantenía aislado, asistía a sesiones de terapia y ocasionalmente ayudaba con las tareas de la sala. Para algunos, era un paciente modelo. Para otros, era el fantasma de Plainfield caminando con un uniforme blanco. Nunca intentó escapar, nunca protestó por su sentencia. Cuando se le preguntaba por sus crímenes, se desviaba diciendo que no recordaba mucho. Los médicos le creyeron. Probablemente la esquizofrenia y los delirios graves habían borrado parte de su memoria. Pero daba igual si recordaba o no. Las cicatrices que dejó en aquella pequeña ciudad de Wisconsin nunca se borrarían. Con el paso de los años, su historia se convirtió en leyenda. Hollywood lo convirtió en ficción, disfrazando sus pecados con nuevos nombres. Norman Bates en Psicosis, Leatherface en La Matanza de Texas, Buffalo Bill en El Silencio de los Corderos. Si nos fijamos en El Silencio de los Corderos, donde el personaje de Buffalo Bill intenta hacer un traje de piel con partes del cuerpo de mujeres, eso se basa directamente en Gein. Cada película tomó prestados fragmentos de su locura: la obsesión por la piel, la granja en ruinas, la fijación por las figuras maternas. Pero ninguna película capturó nunca la realidad de lo tranquilo que era en realidad. Los vecinos decían que, si te cruzabas con Ed por la calle, él se quitaba el sombrero y te decía «buenas tardes». Eso era lo realmente aterrador. No la sangre, ni las máscaras, sino el hecho de que un hombre que parecía tan normal fuera capaz de algo tan extraordinariamente cruel. Cuando Ed Gein murió el 26 de julio de 1984, a los 77 años, el pueblo no lo lloró. Fue enterrado junto a su madre, tal y como siempre había querido. Ed Gein acabó siendo enterrado en el lugar más apropiado para él, justo al lado de su madre, en el cementerio de Plainfield. Desde la muerte de ella en 1945, su gran sueño había sido reunirse con ella, y finalmente, tras su muerte, lo había conseguido. Pero incluso tras su muerte, la paz no duró. Alguien robó su lápida años más tarde. Finalmente fue recuperada, pero las autoridades locales decidieron no volver a colocarla. Hoy en día, su tumba permanece sin identificar, escondida entre las demás. Sin embargo, los visitantes siguen dejando flores allí, prueba de que incluso el mal puede atraer la fascinación. Para los sobrevivientes de Plainfield, esa fascinación es como reabrir una vieja herida. Los niños que crecieron después de los asesinatos escucharon las historias de sus padres, advertencias sobre la oscuridad que se esconde tras el rostro de un vecino. Algunos de ellos aún viven allí y siguen evitando pasar en coche por donde antes se encontraba la granja de Gein. Se dice que, en las noches tranquilas, todavía se puede oír el eco de las sirenas de la policía desvaneciéndose entre los campos de maíz, la noche en que Plainfield se enfrentó al infierno y sobrevivió. Y décadas más tarde, cuando un actor que se preparaba para interpretar a Ed Gein visitó su tumba, se sintió abrumado por la misma energía inquietante que se había apoderado de la ciudad en 1957. Y una de las cosas realmente bonitas que hice y que me ayudó mucho fue conducir hasta Plainfield e ir al cementerio y visitar su tumba y, en cierto modo, despedirme del personaje.
puede que el pueblo sobreviviera, pero cambió para siempre. Y pronto, uno de esos sobrevivientes finalmente hablaría, no solo para describir lo que se encontró, sino también lo que se sentía estar en medio de esa pesadilla y darse cuenta de que el mal no siempre proviene de extraños. Cuando se rompió el silencio. Cuando se apagó la última luz en la habitación del hospital de Ed Gein en 1984, debería haber sido el final de la historia, un final adecuado para uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal estadounidense. Pero, de alguna manera, no fue así. Su muerte no enterró el horror, solo lo amplificó. Porque, aunque Gein ya no estaba, las preguntas que dejó atrás nunca dejaron de resonar. Preguntas sobre qué lo convirtió en lo que era, sobre las personas que lo vivieron y sobre por qué, décadas después, Plainfield todavía no podía pronunciar su nombre sin bajar la voz. Durante años, los habitantes de esa tranquila ciudad de Wisconsin habían evitado hablar de lo sucedido. Los sobrevivientes, los oficiales, los vecinos, incluso los niños que habían crecido escuchando los susurros de sus padres, mantuvieron la historia bajo llave, como una herida abierta que no se atrevían a tocar. Pero el tiempo tiene una forma de romper el silencio, y finalmente, aquellos que habían vivido la pesadilla comenzaron a hablar. Uno de ellos era Frank Warden, hijo de Bernice Warden, cuyo cuerpo fue encontrado colgado en ese infame cobertizo. Durante décadas se negó a dar entrevistas, pero al final de su vida admitió que lo que vio ese día nunca lo abandonó. Dijo que aún podía oler el frío hierro de la sangre en el aire, que aún podía recordar el sonido de los agentes vomitando detrás de él cuando se dieron cuenta de lo que estaban viendo. Dijo que, aunque conocía a Ed desde hacía años y confiaba en él, nunca pensó que el mal pudiera tener un rostro tan corriente. Cuando los habitantes del pueblo comenzaron a abrirse, todos compartieron un sentimiento similar. No era solo la brutalidad de los asesinatos lo que los atormentaba, era la traición. Ed Gein había sido uno de ellos. Les había arreglado las ventanas, cuidado a sus hijos, incluso les había ayudado a palear la nieve de sus entradas después de las tormentas. No era un vagabundo, ni un extraño sin rostro, era uno más de Plainfield. Eso era lo que lo hacía insoportable. La comunidad pasó décadas tratando de borrar su sombra, pero Hollywood no lo permitió. La ironía es que, por muy retorcido que fuera Norman Bates, por muy aterrador que fuera Leatherface con su motosierra, y por muy patológicamente loco que fuera Buffalo Bill, Gein era peor. Cuando Psicosis llegó a los cines en 1960, el público se quedó boquiabierto ante Norman Bates, un tímido y afable recepcionista de motel obsesionado con su madre muerta. Pensaban que era ficción, pero para la gente de Plainfield, no lo era. Sabían exactamente quién había inspirado el personaje. El Norman de Hitchcock era Ed, edulcorado, filtrado a través del arte, pero inconfundiblemente él. Luego, en 1974, la matanza de Texas volvió a sacar su historia a la luz pública. Leatherface, el hombre corpulento con una máscara de piel humana, era una exageración grotesca de los crímenes de Gein. El director Tobe Hooper admitió la conexión diciendo: si tomamos el hecho de que fabricaban muebles con huesos, que tenían lámparas de piel, que podrían ser caníbales y que Leatherface llevaba una máscara, esas características fueron tomadas de Ed Gein. Y luego llegó el silencio de los corderos. El retorcido deseo de Buffalo Bill de coserse un traje de mujer era un guiño directo a la misma horrible ambición que impulsaba a Gein. La obsesión de Buffalo Bill por la carne femenina y por confeccionar trajes con la piel de sus víctimas era un guiño directo a Gein. Cada película recaudó millones. Cada una convirtió los crímenes de Ed Gein en leyenda. Y cada vez que se estrenaba una nueva película, los periodistas volvían a Plainfield, desenterrando los mismos recuerdos que la ciudad había pasado años tratando de olvidar. Pero para los sobrevivientes, lo que les dolía no era solo la publicidad, sino la forma en que el mundo lo trataba como entretenimiento. Veían cómo la sangre, el horror y la pérdida de la inocencia se convertían en thrillers palomiteros. La gente llamaba a Ed fascinante. Se disfrazaban de él para Halloween. No veían el trauma que aún vivía en los rostros de quienes realmente habían estado allí. Por lo tanto, resultó casi poético que la última persona en enfrentarse al fantasma de Ed Gein no fuera un detective ni un sobreviviente, sino un actor. Décadas más tarde, cuando Monster, The Jeffrey Dahmer Story, se convirtió en un éxito en Netflix, los creadores de la serie anunciaron que la siguiente temporada exploraría la vida de Ed Gein. El papel fue para Charlie Hunnam, conocido por Sons of Anarchy. Pero después de terminar el rodaje,
Hunham hizo algo inesperado. Condujo hasta Wisconsin, solo, para visitar la tumba de Ed Gein. Fui al cementerio, visité su tumba y, en cierto modo, me despedí del personaje. Dijo que habló con Ed como si fuera una persona. Le dio las gracias por la historia. Le dijo que esperaba que la hubieran retratado con honestidad, y luego se despidió. Se quedó allí durante mucho tiempo, rodeado de silencio, sabiendo que bajo sus pies yacía el hombre cuya oscuridad había dado lugar a décadas de pesadillas. Para los que no conocían la historia, sonaba extraño hablar con la tumba de un asesino, pero para los que la conocían, tenía sentido. Porque enfrentarse a Ed Gein no era solo comprender lo que había hecho, sino comprender lo que representaba. Era la encarnación de lo que sucede cuando el aislamiento, la vergüenza y la obsesión se fusionan en la locura. Era un espejo de la fascinación de la sociedad por el mal, un reflejo de los rincones más horribles de la mente humana. Incluso psicólogos como el Dr. Eric Hickey creían que, bajo todo el horror, la historia de Ed era un caso de estudio sobre lo que sucede cuando la educación envenena la naturaleza. No tenía empatía, no tenía relaciones normales con la gente, le impulsaban las fantasías sobre su madre. Eso es lo que le hacía aterrador. No porque fuera un monstruo de nacimiento, sino porque era un ser humano que se había convertido en uno. Tras su muerte, el cuerpo de Ed fue enterrado junto al de Augusta en el cementerio de Plainfield, tal y como él siempre había querido. Pero ni siquiera en la muerte pudo escapar de la notoriedad. Su lápida fue robada, recuperada y finalmente guardada bajo llave por el departamento del sheriff. Finalmente fue recuperada y actualmente se encuentra almacenada en el departamento del sheriff del condado de Washara. Sin embargo, a pesar de que las autoridades intentaron borrarlo, la gente seguía acudiendo. Cada año, desconocidos dejaban flores, cartas e incluso joyas en el lugar sin identificar dónde descansa su cuerpo. Los jardineros siguen encontrándolas hoy en día. Los jardineros del cementerio de Plainfield siguen encontrando flores y cartas que han sido dejadas en su tumba. Cuando los supervivientes, como el ayudante retirado Art Schley, uno de los primeros en llegar al lugar, hablaron años después, admitieron que nunca volvieron a ser los mismos. Algunos informes incluso afirmaban que sufrió una crisis nerviosa por lo que había visto esa noche. Dijo que ningún entrenamiento podía prepararte para entrar en esa casa, para ver lo que Gein había hecho con los cuerpos humanos. Un vecino de Plainfield lo describió de forma más sencilla. Esa casa cambió nuestra forma de ver a las personas. Antes creíamos que conocíamos a nuestros vecinos. Después de aquello, nos dimos cuenta de que no era así. Cuando Ed finalmente murió, nadie reclamó su cuerpo excepto el Estado. Su funeral fue pequeño. Apenas asistieron un puñado de empleados del hospital y clérigos locales. No quedaban familiares, ni dolientes, ni nadie que se despidiera de él, excepto unos pocos periodistas que se mantuvieron a distancia. Y es por eso que, incluso ahora, cuando la gente visita el cementerio, no dice su nombre en voz alta. Lo susurran. Porque, en el fondo, creen lo mismo que atormentó a Plainfield durante décadas, que el mal, una vez pronunciado, puede resurgir. Si te ha gustado este video, haz clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla para ver más.